Bueno, nos preguntaba si esto era... Exhortativo, ¿verdad? O sea, ¿les parece a ustedes que sea una invitación esto de en tiempos de renovación de la iglesia, que somos todos, hace falta hacer un esfuerzo mayor Para catequizar. en el tema del catecismo? Y era por este tema de ser sacerdotes y profetas, que digamos el primer templo, ¿verdad? Es la casa. Sí. Y una de las cosas que hablábamos, que la tradición abarca tanto, o sea, la tradición católica, que decíamos hace un rato, ¿verdad? O sea, el catecismo habla mucho de los mandamientos, ¿verdad? Tenemos nosotros nociones que consideramos que son, o sea, no solo lo consideramos, pues o sea, sabemos que son revelación divina. El no robarás, por ejemplo, fue dado directamente por Dios. Son mandamientos, ¿sí? Ajá, y fue dado por Dios. Para nosotros es incuestionable y podemos decir que, o sea, con muchísima confianza podemos decir que existen tradiciones que niegan ese mandamiento. ¿Sí? Existen tradiciones que dicen, no, en realidad la propiedad privada no existe, por lo tanto, si nada es de nadie, no existe el robo. Así es. Si no tiene dueño, pues es de todos. Exactamente. Bueno. Entonces, si se fijan, estos momentos de renovación en donde uno puede decir, oye, pues sí, como que me las estoy viendo un poco difíciles al interior de mi iglesia, que es mi casa. Tal vez sería recomendable que regresaran sobre sus propios pasos, renovaran, ¿verdad? Y revisaran el catecismo, porque a lo mejor por ahí se les están metiendo unas ideas que poco a poco, paulatinamente, digamos, dimos un paso, el camino es recto, ¿verdad? Entonces, el camino es recto, dimos un paso a la derecha, y luego otro paso más a la derecha, y luego otro paso más a la derecha, y de pronto ya vamos como en un sentido, ¿verdad? Contrario. Que ya viene muy alejado, ¿verdad? Entonces, no sé qué opinen ustedes, si les parezca exhortativo. Sí, yo creo que nos invita a que todos los días, a que cada instante, a que cada momento estemos renovándonos. O sea, entendemos que nosotros como hijos de Dios, como criaturas hechas por el Padre, por amor, tenemos errores, tenemos conflictos, tenemos pecado. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que yo necesito constantemente estarme renovando. Es decir, trayendo el Evangelio, trayendo la palabra de Dios a mi vida personal primero. Y luego, como tú dijiste, a mi familia. Y ya desde que lo hago en mi familia, ya estoy haciendo ese trabajo de evangelizar, de profetizar, de enseñar, de formar. Y luego después, afuera. Entonces, la renovación va desde el ámbito personal primero, como tú lo dijiste hace rato, ese cambio en la que veo mis situaciones conflictivas, mis situaciones límites, y en las que digo, necesito convertirme, necesito renovarme en el Señor. Y luego poco a poco voy haciendo esto también posible en los ámbitos sociales en los que me desenvuelvo, en el trabajo, en el equipo de fútbol, en el sindicato, en todos lados, ¿verdad? Es una renovación constante que tú dices, es un llamado permanente, porque Dios me llama permanentemente a volver a Él, a acercarme a Él. Pero no estoy solo, aquí lo importante es que hay toda esta tradición, hay esta Biblia y hay este magisterio de iglesia que juntos me van ayudando a mí a que me renueve, a que no me pierda y a irme, como tú dices, agarrando el hilito para llegar a la raíz de la cosa, y la raíz no es otra cosa más que soy criatura de Dios, hecho por amor, y con la gran tarea de enseñarles a todos los que se cruzan en mi camino que Él es el principio, que Él es el origen, que Él lo es todo para nosotros. En otras palabras, estamos llamados a llevar a tantos como podamos a esa carne asada del viejón. Así es. Y que el camino ya está hecho, porque Claro. también es la parte más magnífica de que Dios haya enviado a su Hijo aquí con nosotros, hecho carne, y que bajo sus vivencias de ser humano, pues nos enseñó que se puede. ¿Cómo se puede? Pues entregándonos
diciendo, así como lo dijo él en el huerto antes de la pasión, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí, esta parte es muy difícil, dejar que Dios obre sobre nosotros, porque nuestro egoísmo, pues, nos lo impide muchas veces. ¿Ah? Claro, esto de identificarse con el pecado. Así es, así ya es. no me reconozco. Pues sí, es que usted creía que el pecado era parte suya. Pero esto que dice, ¿se acuerda? Es el punto número 7. ¿Se acuerdan que decía, la iglesia no solamente debe de crecer en número? Así es. Debe de crecer también, o sea, nosotros como Y parte corazón, de la iglesia, que era lo que decíamos en un principio. Reconocernos parte de la iglesia nos pone en problemas porque, ay no, la iglesia está muy mal. Pues sí, tú y yo estamos mal. Sí, o sea, tengo que ir y dar el ancho. Así es. Porque yo soy la iglesia. Sí, la iglesia somos las personas débiles, limitadas, con pecado, pero que tienen esa intención permanente, esa búsqueda permanente, ese trabajo permanente de ir cambiando esas situaciones, lo que es la renovación, de ir venciendo mi pecado, que no es propio de mí, sino lo propio de mí es el amor, el bien, la verdad. Y en la medida en que no encuentro, en la medida en que no busco, en la medida en que no trabajo por el bien, el amor, la verdad y lo bueno, entonces me tuerzo hacia lo malo, el pecado, el error, ¿verdad? Y es que, fíjese que somos así. O sea, por ejemplo, teniendo conversaciones y cosas así que dicen, es que ¿por qué nunca nos explicaron eso en catecismo? ¿No? Pasa seguido, o sea, que dices, no manches esto, ¿por qué no me lo dijeron cuando iba al catecismo? Y cosas así. Uno es bueno para ver el hueco, pero jamás decimos, hey, tengo que rellenar ese hueco. O sea, jamás decimos, yo voy a rellenar ese hueco. ¿Sí? Te toca. Ajá. Como miembro de la iglesia, a mí me toca ir y rellenar ese hueco. Es como, no, nos gusta quejarnos. Sí, somos de la catequesis, de la formación y de la enseñanza de la iglesia, no somos elementos pasivos. Debemos ser elementos activos. Sí, hay una parte importante que es la que el maestro, el obispo, el gran catequista o los padres de la iglesia han enseñado. Pero ahí están las grandes obras, los grandes discursos, las grandes homilías, los grandes escritos, los grandes documentos conciliares y todo lo que tú quieras. Ahí están. Lo único que necesitamos es ir a buscarlos, ir a la fuente y después de haberlos leído, releído, entendido, reflexionado, ponerlos en práctica. En la práctica propia y en los zapatos de cada uno, ¿verdad? Así es. Y bueno, así yo creo que sí vale la pena, si me lo permite, porque podemos seguir aquí con el punto 8 y nos va a ganar un poquito el tiempo. Y a lo mejor quien nos está escuchando decir, a ver, ¿a qué hora se acaban con este? Y vamos con el otro. ¿Sí creen? Sí. Bueno, a lo mejor dicen, no, síguele, vamos más. Pero bueno, aquí les dejamos la tarea que cada uno vaya reflexionando sobre este punto 8 y buscar esas renovaciones, ¿verdad? Y seguir a los padres de la iglesia que nos han dado muchísima catequesis, muchísima información que podemos poner en práctica en cada uno. Vamos, si les parece, pues al punto 9, que dice así: el ministerio de la catequesis saca energías siempre nuevas de los concilios. El Concilio de Trento constituye a este respecto un ejemplo digno de ser destacado. Dio a la catequesis una prioridad en sus constituciones y sus decretos. De él nació el Catecismo Romano, que lleva su nombre y que constituye una obra de primer orden como resumen de la vida cristiana. Este concilio suscitó en la Iglesia una organización notable de la catequesis. Promovió, gracias a santos obispos y teólogos como San Pedro Canicio, San Carlos Borromeo, Santo Toribio de Mogrovejo, San Roberto Bellarmino, la publicación de numerosos catecismos. Y vaya, bueno, ahorita hasta para decir los nombres van a decir, bueno, ¿de qué me estás hablando? Bueno, pues son una serie de santos que se dieron a la tarea de escribir el catecismo y que
el punto con el que inicia el tema de hacer un catecismo que nos guíe a nosotros en nuestro caminar, en nuestro peregrinar, en nuestro ser cristiano, pues fue precisamente este concilio de Trento, donde inicia el primero de los catecismos, o el catecismo romano. Y aquí, pues, es donde dices, wow, desde aquellos ayeres, aparte de nuestros padres de la Iglesia, que buscaron la manera de explicarnos, de hacernos más cercano la vivencia del Nuevo Testamento, la presencia de Jesús con nosotros, pues ahora en este que es un concilio, que yo creo aquí aclaremos primero que es un concilio. ¿Y en qué difiere de un sínodo, por ejemplo? ¿No? Sí, el tema inicia con el ministerio de la catequesis, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, aquí sí ya tenemos que hablar específicamente de jerarquía de la Iglesia, a lo mejor no de todos, quienes encabezan este gran trabajo y este gran esfuerzo, pero sobre todo este gran servicio de enseñar y transmitir lo que Dios quiere, es la palabra, el evangelio, la buena nueva, pues es la jerarquía. Uh-huh. De tal forma, pues, que ellos entienden, los sacerdotes, los obispos, entienden que tienen un gran trabajo, una gran tarea. Uh-huh. Dios les ha encomendado en su ministerio especial el de enseñar la palabra. Esa necesidad, ese llamado, ese trabajo que se les ha dejado, lo que hace es que se reúnan, se llamen entre ellos, todos los obispos del mundo, todos los obispos que están en la iglesia donde esté ubicada, por eso se llama católica, porque es universal, son llamados a reunirse para que una vez reunidos discutan, dialoguen, platiquen y lleguen a conclusiones. ¿Para qué? Para ordenar, organizar todo aquello que llamemos enseñanza, formación o catequesis. Y una vez reunidos, discutiendo, llegan a la conclusión de que este es el documento, este es el elemento esencial de formación, o lo que llamamos, este es el catecismo. Uh-huh. ¿Verdad? Y entonces se entrega este documento, y de ese catecismo principal, el catecismo romano, que fue en el concilio de Trento, de ahí parten algunas otras formas de catecismo que otros obispos, ya sea que lo redujeron, ya sea que lo hicieron más pequeño, ya sea que lo explicaron más, y de ahí, pero de ese catecismo primario, ¿verdad? Uh-huh. De esa reunión, y de eso surgen otra gran cantidad de catecismos que no contradicen al primero, sino solamente pues son elaborados de una forma sintética, de una forma pedagógica, en fin, cada quien le dio un estilo, pero que nacen de aquella. Por ejemplo, yo no conocí ninguno de esos catecismos que mencionan, yo conocí, si acaso, dos, que es el catecismo del padre Ripalda, ¿verdad? Pues son formas de enseñar y de transmitir el mensaje. Uh-huh. Pero aquí lo importante es entender, pues, que el trabajo y la labor primaria, principal, toda la tenemos, pero principal es de la jerarquía de los obispos y de los sacerdotes, que, repito, se reúnen para organizar, ¿sí? Para sistematizar la catequesis, es decir, la enseñanza, y pueda llegar con mayor facilidad, entendimiento a todos y cada uno de nosotros. Para no entrar así en conflictos graves de que es un concilio, pues es una reunión de obispos en la que toman un tema específico, discuten ese tema y sacan conclusiones para darnos a conocer sobre un tema en concreto, ¿no? Ahí la distinción entre sínodo y concilio es que se puede encontrar una especie de, en el concilio, lo que se busca es conciliar. En otras palabras, lo que promueve el concilio sería más bien una especie de, ¿cómo se puede decir?, disarmonía. Entonces, por ejemplo, vamos y revisamos el primer concilio de Nicea del año 325, y
lo que se buscaba era conciliar la divinidad de El tema de Cristo. la divinidad de Cristo. Que digamos había una disarmonía entre Arrio y San Atanasio y todos los demás, ¿verdad? Y se resolvió con una cachetada. No. Precisamente entonces, este concilio de Trento se da justamente cuando Lutero Sí. se separa o pone Hace este eso. gran movimiento de la Reforma Protestante, y entonces tratan de conciliar este tema, de decir, bueno, pues ellos piensan que la Virgen no es virgen y que, bueno, y otra serie de cosas. La serie de ideas que más bien A ver, lo que aclárame. Lutero trataba de dejar claro, y lo deja en un libro que se llama La esclavitud de la voluntad, es que él no creía mucho en la libertad, no creía en el libre albedrío. Eso era más que el tema de la ¿cómo se llama? De la venta de indulgencias. ajá, más porque para empezar nosotros no entendemos lo que significa eso. Porque creo que mucha gente no sabe cómo se llevaba a cabo esa venta de indulgencias. La venta de indulgencias era una especie de plan de retiro, ¿sí? Post-mortem, que era, y a mí me gusta, o sea, a mí me gustaría... Estás perdonado de aquí hasta que te mueras lo que hagas. No es ¿Cómo? eso, A no ver. es eso. No, ¿cómo? No, lo que era es, usted en vida, digamos, reconocía que era un pecador y tal vez probablemente veía que la virtud en usted era ausente, que los vicios se habían arraigado muy profundamente en su vida, pero con la intención de no pasar muchos años en el purgatorio, usted en vida iba comprando misas post-mortem. Para que rezaran por él y no quedara tanto tiempo en el purgatorio, por ejemplo. Eso era. O sea, uno iba y le decía a la notaría del templo, ¿sabe qué? Le voy a dejar 500 pesos para... Que recen por mí. Ajá, 10 misas. Pero ¿cuándo las quiere? Después de que me muero. Sí, porque ahorita como que no me ando viendo muy bien. Sí, eso era. Sí, y a mí, o sea, en lo personal, yo digo, a mí se me hace un buen plan de retiro. O sea, oiga, que se va a retirar y vaya invirtiendo en esto. Pues a mí me gustaría más bien retirar, o sea, ahora sí que ofrecerme a mí mismo un montón de misas. Y él mismo, o sea, Lutero mismo dijo, se lo dijo a un filósofo, ay, se me olvidó cómo se apellida, pero se lo dijo en una carta, o sea, porque se hablaban mucho, él y ese otro filósofo, también humanista, se comunicaba mucho con Santo Tomás Moro. Y entonces ese otro filósofo le dijo a Santo Tomás Moro, ese Lutero es muy bueno para escribir, no ha dejado, o sea, logró decir todo lo que yo ya le había dicho. Aprendió. Ajá. Y a este otro señor, que no me acuerdo cómo se llama, a él es al que le... Es un nombre que lleva una T, pero no me acuerdo cómo se llama. El Espíritu Santo no quiere que me acuerde en este instante. No es importante, no te apures. Pero, sí, él me dice, luego lo Luego hablan lo a profundidad. Pero él escribió, y Lutero le escribe a este filósofo, porque además lo admiraba, y le dice, es con mucho aprecio que recibo la noticia de que te has dado cuenta tú que mi problema con la tradición y el magisterio no tiene que ver con esto de las indulgencias, sino con el concepto de libre albedrío. O sea, es... de las decisiones Ajá. que tomas con tu actuar en tu o día sea, a día. Bueno, al final de cuentas, este concilio que precisamente presenta este problema con Lutero y la Reforma Protestante, pues se da al cierre o resultado del Concilio de Trento el catecismo. Sí. Nace el primero de los catecismos, llamado así Catecismo de Trento, Catecismo Romano, que el cual, ese contenido de ese catecismo, pues duró por muchísimos siglos. Este catecismo que nosotros ahorita estamos viendo tiene apenas 24 años. No es de mi edad. ¡Ay, caray! Hijo mío. Bueno, gracias, dijo viejito. Muy bien. No, de su edad también. ¿Es de mi edad también? Ah, no.
este catecismo es resultado de otro concilio. Este catecismo que tenemos aquí ahorita El es Concilio resultado Vaticano II. así es, del Concilio Vaticano II. Y entonces, de estos padres o de estos hombres santos que menciona el punto 9, de cada uno de ellos hay un resultado de un catecismo, una propuesta de poderlo llevar, de aterrizar, de acercar. Así como San Pedro, San Carlos Borromeo, cada uno en su tiempo trató de bajar la idea principal de aquel Concilio de Trento con el Catecismo Romano y lo reprodujeron. Lo hicieron un catecismo breve, sencillo, fácil de leer, fácil de llevar, de tal manera que pudiera acercarlo a la mayor parte de la población posible, a los mayor cristianos a los que se podía llegar. Entonces, esto de hecho, todo eso trata pues el punto 9, cómo los concilios dan grandes frutos y uno de ellos, que es el del Concilio de Trento, nace entonces el catecismo, el primer catecismo. Y el que tenemos aquí también es resultado de este otro concilio, del Concilio Vaticano II. Y de un concilio que se dio ahí en San José de la Montaña sale este nuevo catecismo de barrio. Este catecismo de barrio, o sea, hay una idea de ahí de unos cuantos salió. Bueno, eso fue Sí, había una disarmonía. No, no es cierto. No, resultado ahora sí que del sínodo de nuestra diócesis, De la asamblea. de la asamblea parroquial, fue pues hagamos este catecismo de barrio, ¿no? Sí, porque precisamente lo que hace un sínodo es, lo que surgen son como dudas que llaman la atención y que... Dicen por ahí, toma el pulso del momento, de las ideas, del entorno, de lo que está pasando, para ver la manera de cómo llevar la buena nueva de otra forma. De forma renovada, eficiente. De forma Ajá. eficiente, forma cercana. Sí. Y bueno, pues aquí el resultado. Ajá, entonces esa es la distinción, pues, entre un sínodo y un concilio. Es como que uno surge de una disarmonía y el otro sirve como de algo que nos consterna a varios. Por eso hay sínodos un poco más locales, también concilios un poco más... Sí, es otra reunión de miembros de la iglesia, los sinodales famosos, que se escuchan, dialogan, platican también sobre una circunstancia específica, sobre una necesidad sentida. Y lo más importante de esto es que también se sacan conclusiones de esos sínodos, documentos, que nos llevan a decir cómo poder, y acierto en lo que ustedes, de acuerdo con lo que ustedes comentan, es la forma en que debemos de llevar el evangelio, el modo, no cambiando, no buscando cambiar el evangelio, ¿verdad? Sino nada más cómo darlo, cómo conocerlo. Ahora en una de las asambleas en nuestro estado de Zacatecas, en la diócesis de Zacatecas, decía el encargado de la pastoral aquí en la diócesis, que estamos en nuestro siglo XXI con las nuevas cuestiones, con las nuevas circunstancias que estamos viviendo, con la tecnología que está cada día avanzando más y más, pero le estamos hablando a la iglesia como si estuviéramos hablando hoy en el siglo XV, ¿verdad? O sea, necesitamos renovar a la iglesia en sus métodos, en sus formas de enseñar y de transmitir, para que esta actualidad nuestra, estas nuevas generaciones puedan entender y captar el evangelio. El mensaje, exactamente. El mensaje del amor de Dios. Fíjate qué importante. Hoy me di a la tarea de leer, dicen, la expresión de pe a pa. El sembrando de esta semana. Del mes de enero apenas. Porque no me lo había podido leer todo. Y hay un artículo, ahorita que dices esta forma de renovar las formas de hacer llegar el mensaje, hay un artículo muy bonito que me gustó y que habla precisamente
del tema de las TICs, las TAC y las TEC, que significan las tecnologías de la, ¿qué? De la información, de la comunicación, del aprendizaje y de la educación. Esas son las TIC, las TAC y las TECs. Pero que aparte de esta gran avance tecnológico que gracias a la pandemia nos hemos metido muchos y que hemos migrado muy rápido con esta información, tenemos hoy encima el tema de la inteligencia artificial. Y decir que esta gran herramienta, pues ahorita nos está invadiendo. Los chicos de hoy están muy inmersos, pero no saben y no sabemos, porque nosotros somos migrantes, nosotros, a lo mejor tú no tanto, ya dijimos que tienes 24 años, ok. Nosotros inmigramos a esta parte, cómo la inteligencia artificial le está haciendo la tarea de muchas cosas a los jóvenes, pero les está atrofiando enormemente su desarrollo intelectual, crítico y racional. Es un asunto que no toca tanto al tema del catecismo, pero sí a las formas de cómo hacer llegar este mensaje a las nuevas generaciones. Y que parece que ellos habitan en un mundo surrealista, afuera de la realidad, y que esta realidad, pues poco les importa. Que al cabo, si tienen un problema, ChatGPT. ahí está el ChatGPT, ahí está la inteligencia artificial, ahí está el señor Google, sácame del apuro. Nosotros le decimos la chata. La chata, ok, acá en Tecuates. La chata. ChatGPT. ChatGPT. Es correcto. Y entonces sí es necesario bajar o catequizar en estas nuevas herramientas. No, y tratar de tener cuidado porque esta inteligencia artificial que no es... No discierne. No discierne y no se originó sola. La inteligencia artificial tiene un origen humano. Y no se manda sola. Y no se manda sola. Es agua. Entonces el cuidado que tenemos que tener es que esa inteligencia artificial Es de alguien. es de alguien que quiere rechazar y que quiere combatir a Dios. Que te está manipulando. Y que manipula para alejar a las personas y crear a un superhumano, Sí. pero al mismo tiempo de destruir al propio humano, ¿verdad? O sea, Menospreciar perder al la humano. identidad implica creer que el hombre está por encima de Dios, y entonces la inteligencia artificial te hace creer eso, pero en el fondo hace un ser humano más inútil, más atrasado, desapegado de Dios, más dependiente, esclavizado. Y este es el gran conflicto del ser humano. Mientras que el muchacho, el joven, piensa que está entrando al nuevo mundo, pues lo único que está haciendo es retroceder como persona y como ser humano. Sí, entregarle sus grandes capacidades de pensamiento y de memoria y de inteligencia a una máquina, y una máquina que la mueve alguien más. Y que realmente es como un poco, si se me permite, es muy torpe. O sea, esa máquina es muy torpe, de inteligente tiene poco. Uh-huh. Prácticamente, o sea, en la forma de funcionar que tiene, uno puede notar que tiene muy poca memoria. Y eso es molesto, porque uno trata de desarrollar ciertas ideas teniendo una conversación con la máquina y después de cierta cantidad de preguntas ya no se acuerda de lo que estaba uno hablando. Entonces comienza a cometer errores que ya se habían rectificado. Y entonces dice uno, ¿por qué estás volviendo a cometer errores de cosas que ya habíamos aclarado? Y se nota que hay una especie de pauta. Sí, eso es, o sea, lo he visto muchísimas veces. O sea, tengo conversaciones así y empiezo a hacer errores y es molesto, por decirlo menos, porque no aprende, trata de enseñar. De imponer hasta cierta forma. Claro. No más es repetitiva. Exacto. Entonces, es de alguien que alimenta. Pero no. Realmente entonces no reflexiona. No hace pensamientos no críticos. no es lógica, no es nada de eso. Solo imita el vocabulario y como todo lo saca de Google,
entonces ya está entrando en problemas. Miren, pueden hacer, la gente que está en su casa, pueden hacer un ejercicio. Hay un lugar que se llama Blue, ay, Dios mío, ahorita no me acuerdo si es Connecticut o Cincinnati, pero hay un lugar que se llama Blue algo, Blue Lagoon o Blue algo, y pueden preguntarle, ¿es cierto? O sea, nada más, no traten de digamos, ahora sí que sesgar la pregunta. Solamente pregunten, ¿es cierto que en cierto lugar cuyo nombre empieza con Blue en Estados Unidos llovieron peces? ¿Sí? Y la inteligencia artificial responde que sí. Es muy chistoso porque es un video que hicieron con inteligencia artificial. Y lo da como ser cierto. Que está en Google, pero Google lo encuentra en Facebook, en TikTok, en Instagram, etcétera. Y asume la inteligencia artificial que porque hay información en Internet acerca de una lluvia de peces, eso sucedió y da explicaciones científicas al respecto. Sin embargo, si sesgan la pregunta, responde que no. Es interesante y bueno, ahí sí, ahí para dar la pregunta sesgada significa que tiene cierta información. No, si uno le dice... O la pones la jiribilla, ¿no? Sí, o sea, si ponen ustedes, por ejemplo, o sea, si lo hacen como cuestionándola, o sea, ¿es verdad? Si nada más ponen, llovieron peces en un lugar en Estados Unidos que empieza con Blue, o sea, como Blue algo, y les van a decir sí. Pero si usted, ¿es verdad que llovieron? ¿O realmente llovieron? Y ahí sí va a empezar a decir no. Entonces, ¿qué es lo importante de esta tecnología que estás hablando y que es sesgada y que es torpe? Y toda, pero no nada más es la inteligencia artificial, es todos los medios de comunicación masivo que existen actualmente en todo el Internet, todo esto, pues también tiene un sesgo, porque al final de cuentas son creados por alguien específico y alimentados por alguien específico. También es así, por ejemplo, que en Facebook si hablas cosas... no está abierta, pues, no es democrático, te limitan, Claro. ¿sí? Sí, o sea, no puedes decir... Bueno, lo que quieres decir, al final de cuentas. O sea, a mí por hablar como hablo en el barrio, yo cerré Censuran. Facebook. Yo cerré Facebook desde la pandemia. Y la cerré cuando en cierta ocasión, con frecuencia, me refiero a mis amigos despectivamente. Y me censuró una semana y dije yo, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué hago es aquí esto? si no me dejan ni expresarme? Ajá, o sea, ¿qué es No, esto? bien. O sea, yo con ellos hablo de esta Ahorita manera. hablando ahorita estaba yo leyendo esta parte donde intentando oír el tema de la gran necesidad de entrar a la realidad con estos avances tecnológicos para tratar de catequizar. Y yo leía a la par que los escuchaba esta parte que tengo aquí sobre San Roberto Bellarmino. Él fue uno de los modelos, o más bien un santo, un personaje, un santo que nos ayudó a catequizar específicamente con el tema de los protestantes. Porque, primero que nada, él es jesuita, dice, y escribe 2 catecismos y un montón de obras apologéticas. Pero él escribe o iba publicando conforme los protestantes criticaban, hablaban contra la iglesia, él escribía los puntos de controversia, de tal manera que los iba juntando sus escritos y termina haciendo un documento que se llaman las controversias. Y en incluía temas de discusiones con los protestantes, de los cuales ponía la parte que ellos decían que era lo verdadero y él las aclaraba. Y entonces, de esa forma, él escribió las controversias para poder enseñar los errores del protestantismo. Y de saca, pues, durante 20 años se sacaron como más o menos unas 30 ediciones, que luego San Francisco de Sales las toma para sus enseñanzas. Y entonces esta forma de catequizar, de ver la necesidad de los tiempos, atenderlas y poder bajar la información y aclararlas, que es lo que estamos haciendo ahorita con el tema de la inteligencia artificial, que puede ser buena, pero que al final está dañándonos tantos que nos deja fuera de esa capacidad cognitiva, de esa capacidad reflexiva o de esa capacidad
crítica, escucha, ve, pero saca un juicio trullón, sin caer en el ser criticón, ¿verdad? Que no es el tema, pero sí es la forma de cómo a través de la historia pues se han escrito documentos para poder catequizarlos. Hoy abramos los ojos con este gran avance tecnológico, pero no nos dejemos enganchar tan fácil en decir, todo lo que dice el internet es verdadero. ¿No han visto esos memes de que sale George Washington y luego dice, o sea, es una imagen de George Washington que dice, no crean en todo lo que dice el internet, y luego la cita dice, Abraham Lincoln. O sea, primero, no es ni Lincoln, es Washington. No habla del internet, del señor Lincoln tampoco. Entonces, para que no te la creas. Exacto, y es como muy interesante. Este punto a mí me parece, y ya les tengo la evidencia de donde me respondió dos cosas la misma búsqueda de Google. Pero este punto, la última vez que platicábamos, es que, como recordarán, esta es la 5ª edición de este programa. Entonces, en otros programas en donde hablamos de este mismo tema, grabar esto. Tuvimos diversos invitados, entre ellos la hija de Miguel Gaeta, que da catecismo. Y ella, en la conversación, hablaba de cómo existe esta falsa creencia. Esto no es catolicismo, por ejemplo. La separación de la fe y la razón no es tradición católica. Proviene de una derivación del protestantismo, ¿sí?, que tiene un origen ahí por Ginebra, y no voy a decir el nombre, solo voy a decir que empieza con C y termina con el nombre de una de las ardillitas, que no era ni el Simón, sí, ni el Teodoro. Entonces Teodoro. Es esa otra ardilla con la C. Ellos son los que hacen esta separación. Ahora, habiendo dejado eso claro, ¿por qué nosotros podemos decir que este punto, para empezar, habla de ese tema? Porque primero que nada, nosotros, como ya sabemos que tenemos razón, entonces ponemos nuestra fe en que nosotros creemos que lo que estamos, ¿cómo se puede decir?, tratando de comprender, que se nos está diciendo y que nosotros buscamos admitir como una verdad incuestionable, en realidad, para llegar a la conclusión de que es incuestionable, la cuestionamos hasta que nos cansamos. Y de ahí salen estos concilios de decir, oigan, ¿esto es cierto o no? Y entonces tratamos a través de una conversación sincera, porque eso es lo que tenemos que tener en cuenta en la ausencia de cinismo, ya lo dijimos. Si somos sinceros, lo vamos a cuestionar. O sea, el cuestionamiento debe de ser sincero, y entonces no podemos estar negados a, digamos, cuestionar estos conceptos. Entonces, ¿cómo lo cuestionamos? A través del uso de la razón. Tenemos, como católicos, que tener esta enfermedad mental que nos haga pensar que a través de una conversación sincera llegamos a conclusiones verdaderas. Así es. Sí, sobre todo tener la idea de la honestidad intelectual, de la humildad intelectual. Del corazón. De corazón, para decir, yo pensaba, reflexionaba, inteligía, pero ahora que estoy viéndolo contigo, creo que había un error. El error, que es algo natural a la inteligencia, es simplemente un desvío de la inteligencia que puede ser corregido con esta humildad, de decir, tienes razón. El argumento que tú acabas de decir ahorita, pero se necesita eso, la humildad, no la soberbia, me convence de que lo que yo estaba pensando, reflexionando, en el uso de la razón. En el uso de la razón, sí, reflexionando en el uso de la razón, no era lo adecuado y conveniente. Entonces retomo tu elemento y entonces así se va haciendo, pues, la enseñanza, así se hizo el canon, así se hizo todo, ¿no? Uh-huh. Con la luz del Espíritu Santo, con la luz
que hoy nos ilumina, por cierto, en el día de la Candelaria, Dios va haciendo eso, que nuestra mente, que nuestra razón, que nuestra inteligencia vaya encontrando los caminos correctos, adecuados, que nos llevan a la verdad, que es lo que busca la inteligencia. Exacto. ¿Verdad? Y queda claro, o sea, de estos concilios salimos con más energías que nunca. Vengan y pregunten, ahora sí, ya nos peleamos todos, pero ya les podemos explicar. Y aquí está la respuesta. Exacto. Así es. Y ahora sí les podemos explicar por qué ¿cómo se llama? En el credo el punto que le ponen específicamente a Arrio, que procede del Padre y el Hijo. No, ese es en el siguiente concilio. Que comparte una misma naturaleza. Soy el Padre. Ujú. O sea, que Jesús era Dios como el Padre y que era también hombre, que tenía las dos naturalezas. Pero me late que sí culmina en eso también, ¿no? Que era consustancial al Padre. Sí, sí, o sea, lo que le dejaron claro a Arrio en ese concilio de Nicea era de la misma naturaleza del Padre. O sea, le dijeron, Arrio es de la misma naturaleza del Padre. Así es. Sí. Perfecto. ¿Quieren que terminemos con el punto 10? Dejen nada más para que la gente no se quede con esa duda. A ver, Miren. de lo de la Sí, inteligencia. se los voy a enseñar a ustedes. Aquí uno de mis amigos a las 11:09 le preguntó, con un poco de sesgo, le preguntó, ¿realmente llovieron peces? Peces. Está escrito en inglés. Está escrito en inglés. Entonces nos va a hacer un Spanglish. Es en Spanglish. O sea, él preguntó, ¿realmente llovieron peces en Blue Ridge? Así se llama, Georgia. Pero él puso, ¿realmente? Y le contesta, no llovieron y está confirmado que fue por inteligencia artificial. Eso fue a las 11:09. Yo hice la misma pregunta a medianoche, a las 12:11. Por aquello que cambia de pensamiento. No. O sea, él lo hizo, él en Ok, su casa. sí. Yo con la mía. Es que no había visto que me había escrito. Ok, Entonces, ok. hasta que lo leí, Ey. le dije, no, sin el realmente, solo ajá. le puse, ¿llovieron peces en Blue Ridge? Me dijo, sí hay reportes de que en Blue Ridge recientemente llovieron peces. Y después, al día siguiente, desde el teléfono de alguien más, lo pregunté en español y me volvió a contestar. Sí, se reportaron lluvias de peces. Y las fuentes que tiene son Sí, entonces- Instagram y Facebook. Qué impresionante. Aquí el Pero detalle... creo que... Dilo. Yo no voy a defender a la inteligencia artificial, pero creo que la pregunta es exactamente lo que te está respondiendo. ¿Llovieron? Bueno, y la respuesta es, de acuerdo a lo que yo investigué, sí. Cuando le preguntan realmente, no puedo contestar porque yo no estuve ahí, ni tengo una fuente directa que me diga que realmente. Sí te puedo decir que llovieron porque todos los que investigué dijeron. Aquí Sería yo voy muy- un no, poquito sí, más o sea, sí allá. responde así, o Ahí sea, les sí, va, cuando ahí les dijo va. que no, sí lo dijo clarito de que no, Pero eso es esperen, una estafa. Dejen de la pregunta, dejen de la fuente. ¿Hacia dónde voy con este tema de la inteligencia artificial y por qué es tan importante no pegarnos tanto a la inteligencia? O sea, no decir que es nuestra gran fuente o nuestro gran instrumento. Como hace años era Google, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque hasta en la forma de preguntar implica que la persona que diseña la pregunta debe ser crítico y debe tener un juicio. Y en la forma de preguntar, la respuesta va a ser, pues, lo que él dice, pues lo que yo me encontré es esto. Pero si yo no tengo esa capacidad intelectual de generar la pregunta con un razonamiento crítico, me voy a quedar en la forma más miope de lo que me conteste la inteligencia, que es la respuesta que tiene tu amigo, tú y el tercero, que al final de cuentas es pues una forma muy corta de generar la pregunta, y que nuestros jóvenes de hoy, bajo tanto uso de esta inteligencia, que no les va a perdón la expresión, no va a subir el agua a la azotea, al tinaco, para poder generar realmente la información que quieren obtener,
se van a quedar con respuestas muy cortas o muy de fuentes muy cortas como Face o Instagram, que alguien lo hizo, lo generó y te dice, sí, es cierto, ahí está. Y ya, con eso me quedo. Es importante. Yo diría que el problema fundamental aquí que tenemos es que las nuevas juventudes o cualquiera que quiera introducirse a estas nuevas tecnologías, a esta inteligencia artificial, lo haga con el ánimo de suplir la capacidad. Suplirse, exactamente. Esencialmente es lo que interesa. Es como soy perezoso, como soy flojo, como no quiero pensar, le pido a otro que lo haga por mí. Y ese es el problema fundamental, ¿no? Si tú eres una persona inteligente, que lo que estás haciendo y buscas es otros elementos que ayuden a tu capacidad intelectual y de raciocinio, pues adelante, ¿verdad? Porque ese es solamente un elemento. Tienes otros. Y estás en la búsqueda de pensar y de reflexionar. Pero nuestros católicos, nuestros jóvenes, lo que buscamos es eso, suplirme. Alguien que me haga las cosas por flojo, por perezoso, porque no, qué sé yo. Y ahora, aplicado aquí, tiene dos grandes defectos. Un primero, que quien lo alimenta en ocasiones es un anticristiano, un ateo, no sé. Y entonces muchos de los elementos que yo voy a encontrar en esos lugares y en esos espacios van a ser contrarios a Dios y a mi religión, ¿verdad? Alimentados por gente contraria. Por gente que no le gusta. Si tú le preguntas, por ejemplo, a una de esas locas, ¿cómo le llaman? A la Alexa. A las Alexas. Alexa. ¿Quién es Jesús? Te va a decir qué información tiene. Entonces, fíjate, quien lo alimentó, pues un ateo, alguien que está en contra de Jesús y de Dios. No entonces, el primer gran defecto que tiene es quién las creó, quiénes las alimentas, que son gente. ¿Sabían que muchos mexicanos pusieron en problemas a la Coca-Cola? Porque no permitía la Coca-Cola poner el nombre. O sea, uno puede ir a unos dispensadores de latas de refresco y poner un nombre, o sea, personalizado. O sea, yo quiero mi Coca-Cola que diga mi nombre. Entonces, no les dejaba que pusieran Jesús. Pero pues muchos mexicanos que se llaman Jesús. Entonces, queda como muy interesante. O sea, decía, no se pueden usar nombres bíblicos. Como, así me llamo, señora. Si no, le estoy haciendo una cita bíblica. Soy yo. Sí. Y el otro asunto es que en nuestra religión y en nuestro trabajo de catequesis y de enseñanza, el elemento tecnológico es solo un auxiliar. No suple nuestro trabajo, no suple nuestra vocación, no suple el llamado al que estamos todos que tenemos que responder, que es un trabajo, un servicio al otro o a los otros de transmitir el mensaje de Dios. Mire, cuando nosotros hacíamos ahí un poquillo de labor en redes sociales para advertir acerca de los peligros de la educación actual, me preguntaban mucho, ¿qué puedo hacer? Y yo siempre les dije, mi recomendación, pues yo soy un gran abogado de la formación en casa, y era estamos hablando de gente que ya estaba teniendo problemas serios con sus hijos, ¿sí? Problemas de identidad, problemas con la autoridad, etcétera, etcétera. Entonces nosotros les explicamos, bueno, pues estos problemas de la autoridad provienen y están redactados de esta manera y ustedes pueden ir y verlo y pueden ir y revisarlo y se van a dar cuenta. Y tiene estas formas de manifestarse y la gente decía, sí, es lo que me está pasando. ¿Qué podemos hacer? Y yo les decía, la recomendación, si realmente quieren combatir esto y estamos hablando de niños chiquitos, saquen a sus niños de la escuela y del internet. Y es muy ustedes, y la gente como que decía, ¿cómo crees que del internet? ¿Cómo los vamos a sacar del internet si es una gran herramienta, si les ayuda a aprender, y etcétera, etcétera? Y les dije, muy bien, vamos a verlo de esta manera. A un niño de 5 años le prestan un cuchillo afilado. ¿Se lo prestan? No. ¿Usted le prestaría a un niño? Ok. ¿A un niño de 6 le prestaría un hacha? No. Muy bien. ¿A un niño de 7 le soltaría una licuadora o un taladro? No, ok. ¿A uno de 15 le presta un trascabo?
y empiezas a dudar. ¿Sí le prestaría usted un trascabo a un quinceañero? No. Y yo, no. O sea, Sí, o sea, la magnitud del daño que puede llegar a hacer con un trascabo, o sea, puede decir, no, el niño tiene 10 años, sí, pero el daño, la magnitud que de puede, lo que puede lo agarrar, dejan sin ¿no? carro, maestra. O sin casa. Bueno, ok. Entonces, lo que vemos es que derivado de la potencia de la herramienta se requiere muchísima mayor supervisión. Sí. Primero conocimiento. O sea, no te puedo dar Capacidad. una herramienta sin que sepa para qué Sirve. y cómo Actuar. Funciona. Ajá. Exacto. para qué sirve y cómo funciona. Porque un martillo es una herramienta, Sí, un sí, cuchillo es una herramienta, un taladro es una herramienta, pero mientras más potente es, requiere muchísima un grado más mayor de supervisión. Así es. Sí. Sí. Bueno, pues no hay una herramienta, no había en ese entonces, porque todavía no estaba tan... En auge este tema. Ajá, en ese momento no había herramienta más poderosa que el Internet, que les hace pensar que pueden dejar a sus hijos sin supervisión ante algo de con tanta fuerza, magnitud, ajá. con tanta fuerza. La inteligencia, la chata, La chata, dijimos. se asemeja, ¿sí? Se asemeja bastante. Sí, al final esta herramienta en manos no indicadas, en manos de un niño Sin supervisión. se convierte en un peligro, en un arma, en algo que te puede hacer daño. Por lo tanto, lo que quiero que entender lo que tú estás diciendo es, esta es un arma muy peligrosa. Es una herramienta muy Muy poderosa. poderosa y Es peligrosa. más poderosa que un trascabo. En manos de un niño de 10 años no puede ser No, muy y hasta funcional. No. Y las reacciones de los niños y de los adolescentes al quitarle esta herramienta te dice el grado de daño que tienen, ¿verdad? Claro, la porque no adicción. puede ser que alguien que te quite un teléfono quieras asesinar o quitarte la vida, asesinar a alguien, Amenazar hacer daño con a alguien daños muy por graves. esto. Eso quiere decir que hay un grado de daño De dependencia. cerebral grave. Claro. Dígame usted qué Una beneficio, droga. qué beneficio obtiene de prestarle a un niño de 10 años un trascabo. Dígame un beneficio. Es que va a construir nada. Sí. Nada. No, El simple... No. El simple nada. aprender a Nada, o sea, conducir Una un máquina. artefacto de ese tamaño. de esa ¿Pero cree que eso es lo que va a pasar? No. En lo que aprendes, sabrá Dios cuánto porque, vaya mire, a dañar. Pensémoslo de esta manera. Mucha gente utiliza el Internet como una especie de válvula de descanso. Estoy fatigado de todo lo que tuve que hacer. Por favor, hijo, déjame No descansar. me molestes. ¿Cierto? Apágate. Muchas cosas. Ajá, o sea, es como el botón de pausa. ¿Mm? ¿Cree usted que un niño no va a extraer exactamente ese mismo placer si le prestan un trascabo? Claro que el niño lo va a dejar en paz. Si le presta el carro al niño de 10 años, claro que lo va a dejar en paz. Sí. Préndalo y déjelo. El niño se va a emocionar y va a estar en el carro media hora moviéndole al carro. Sin embargo, somos conscientes de que De que le puede se pasar puede muchas partir cosas. en dos ese carro, y el niño, y la casa, y la sala, y se puede meter en un Oxxo, y se puede... Sí me doy a entender. Entonces es eso. O sea, sí, claro, también el niño se entretendría muchísimo con un trascabo, ¿sí? Con una bola de demolición. Olvídese, o sea, el niño sería feliz. Bueno, creo que nos estamos saliendo del tema, chicos. Es Claro. muy importante, muy interesante Bueno, esto seguir hablando creo que de puede esto. servirle a la gente. Alimenta, Creo que puede ser muy bueno, interesante. Sí. Ciertamente nos metimos a ese tema por la necesidad de evangelizar o de catequizar a través de las herramientas actuales. Y que Fíjense son que muy quería necesarias. retomar ¿Sí? un punto, porque estas personas que estuvieron, estos otros invitados que estuvieron y que no pudieron ustedes presenciar, desafortunadamente, porque teníamos problemas técnicos, puso un punto en la mesa muy interesante, que viene y conecta con ambos puntos, o sea, con la importancia de la catequesis y de reconocernos como iglesia, y también de cómo, digamos, tenemos que ir y enfrentar estas cosas intelectualmente. Hablaba, se llama Camila, es la hija de Miguel, y ella es maestra de catecismo, y ella hablaba de que de pronto veía como una falta de entusiasmo en o sea, como en el catecismo. O sea, la gente que está catequizando de pronto también como que no tenía el entusiasmo suficiente. Si se fijan, es un poco de lo que hablamos hace un instante, de
que somos buenos para ver el hueco y no para rellenarlo, ¿verdad? No para Esa trabajar. es una especie de gracia divina. Y en esa ocasión conversamos algo muy interesante de en cierta ocasión en internet estaba un sacerdote que se llama Tomás Agustín Veroch. Si lo buscan, síganlo. Muy interesante como sacerdote, tiene una visión muy profunda. Él estaba teniendo una conversación que realmente, digamos que la otra persona en la conversación no era muy piadoso. Y entonces hizo un argumento muy interesante, no, o sea, no porque fuera un buen argumento, sino por lo, ¿cómo se puede decir? ¿Lo profundo? Por lo torpe que es el ok. argumento. Él decía que él no podía creer en Jesucristo, que más bien creía que era como una especie de estafa derivado de que Jesucristo, después de la reencarnación, había, vamos a decir, fue selectivo acerca de a quienes se les presentaba. Que para él hubiera sido muchísimo más sencillo admitir la fe católica si hubiera hecho una presentación en público con cohetes y láseres, ¿sí? Fanfarrias. Y vean cómo, o sea, es súper interesante, porque es precisamente por eso que lo rechazaron los fariseos. Precisamente por eso. El trabajo que hace San Cirilo es precisamente dejar claro, ¿verdad?, que no porque no haya llegado con láseres y caballos voladores y helicópteros, ¿verdad?, y robots, etcétera, que no llegó montando un Transformer de 40 metros de altura, que no por eso no era el Mesías, porque pues era el Dios de los ejércitos y ellos creyeron, pues, si bien el Dios de los ejércitos, o sea, Va a llegar con todo su poder. va a llegar con todos los personajes del Endgame de la Infinity War, ¿sí me explico? De, ¿cómo se llama? De Marvel. O sea, va a llegar con todos los que salen en la Infinity War. Y sin embargo, no. O sea, se presenta humildemente. Entonces, esa actitud farisea me parece que es como muy interesante porque es como una especie de gracia. O sea, es una especie de gracia divina que nos deja claro que la fe no es obvia. ¿Sí? No es obvio, o sea, no es como que llegue Jesús y se nos pare enfrente y nos diga, sígueme y aquí vamos al cielo de aquí directo, ¿verdad? Línea recta. No es así, lo cual nos permite pulir la fe. ¿Sí? Son todas estas cosas que nos van permitiendo pulir la fe, o sea, que tú tienes que, ahora sí que la fe es una especie de semilla que crece en lo oscuro, que crece en la adversidad. De la misma manera que no podemos decir, y creo, no podemos decir que la historia de Jesucristo sea una historia de triunfos. O sea, viene y se somete y sufre y sirve, ¿verdad? Y sufre y no es como que, sí, aquí me gané la lotería y luego después ganamos esta batalla. Sí. Sí, te traigo las mieles del mundo. Exactamente, no. O sea, llegaba y se paraba y en donde se paraba ya lo querían apedrear y se les escabullía. Ya lo querían aventar a un precipicio y se les escabullía. Que no, en absoluto podemos decir, sí había parte celebratoria, sí había gente reconociéndolo, sí, pero en realidad Jesús no viene a presumirnos sus triunfos. Viene a con humildad ofrecerse como sacrificio por nosotros. ¿Cierto? Y es muy interesante, o sea, como conectar ese punto, ¿verdad? Ese punto de que en realidad la fe no va a ser obvia. Nos pone esta gran responsabilidad como miembros de la iglesia vemos, o sea, ahora sí que iba a decir algo. No, te iba a quitar la inspiración. Adelante. Es que precisamente es lo interesante de enamorarte de Dios. Uh-huh. Porque no ves todo lo de color de rosa, Uh-huh. sino ves lo difícil, escabroso, espinoso, que es seguirlo ante la gran tentación que hay
aquí en este mundo de tenerlo todo fácil, La paz del mundo. rápido y bueno, que realmente pues es temporal, que se acaba pronto y que no te da la felicidad plena. Y entonces pues trabajar en la fe no es, voy a ser bien cristiano para que me aplaudan. No, vas a ser bien cristiano y con eso te van a criticar un chorro. Ok, entonces no quiero que me critiquen y me quiero zafar. Pero cuando me zafo, pues me alejo y dejo de ser el cristiano que quiero ser o que Jesús me ha marcado en el camino para ser. Y dices, chin, ¿a quién le hago caso? ¿A estos que me están viendo y que me hacen presión? ¿O a lo que en el fondo, porque la fe es un don, creo y quiero seguir? Ante los demás no me gusta, pero a final de cuentas es algo que permanece, que me va a ser eterno. Que lo que yo trabaje ahorita en gracia, pues va a ser el premio merecido en la vida eterna. Y esta dicotomía, porque parece que son dos mundos distintos, en el que lo fácil, rápido y aplaudido, pues he de ser y recibido pronto. La celebridad. La celebridad, el premio, el éxito. Pero que esto que me está costando mucho, la verdad es, ¿dónde quiero tener más premio? ¿Dónde quiero tener más aplauso? En esto que me dura un mes, una semana, un año, es más, hasta mis 20 años de vida, a una eternidad. Es muy difícil entenderlo, hasta para el ser humano le cuesta mucho, porque el mismo concepto eternidad no lo puede captar, no lo puede visualizar, porque es un ser, una persona que está inmersa 100% en el tiempo y en este espacio. Y entonces hablar de eternidad es fuera del tiempo, fuera del espacio, o sea, ¿cómo? No entiendo. Y como no lo entiendo, me cuesta. Y pues, como me cuesta, me da flojera. Y entonces mejor no le hago caso. Y me quedo con estos logros temporales o estos premios temporales, pero que me alejan totalmente del camino verdadero. ¿Ah? Y bueno. No, bueno, yo resumiría todo eso en que para alcanzar gloria se necesita primero pasar por cruz. No se puede entender felicidad, alegría, bien, paz, triunfo, si no pasamos o no vivimos o no experimentamos dolor, cruz, sufrimiento, derrota, fracaso. Las dos cosas son connaturales a la persona, al ser humano, a la criatura. Y Dios, al tomar carne, al hacerse como nosotros en todo menos en el pecado, pues quiso también no conocer, vivir las imperfecciones humanas del dolor, el sufrimiento, el llanto, la muerte, para redimirlas, para subirlas a un nivel más allá, de tal forma que entendamos y comprendamos los seres humanos que el triunfo son semillas que son fruto del otro. O sea, yo llego al triunfo cuando fracasé 10 veces. Y al haber fracasado 10 veces, la siguiente la triunfé. Entonces, siento, me llena este triunfo porque antes viví, sentí los fracasos, las derrotas anteriores. Y entonces toma ese triunfo un sabor, un elemento que redime, que gana, que hace triunfar esas derrotas. Entonces creo que en esencia Dios nuestro Señor lo que nos enseña es que sí tenemos que vivir, experimentar la gloria, el triunfo, pero tenemos que pasar forzosamente por la cruz, por el dolor y por el sufrimiento. Y lo más importante de todo esto es que al final de cuentas es enseñanza, es aprendizaje, es catequesis. Sí. ¿Verdad? Bueno. Entonces, como para medio barrializar, ¿verdad? Todo este show. Estos dos puntos,
No sé si opinan ustedes algo distinto, pero si lo vemos de forma exhortativa, si vemos el punto número 8 como una invitación, pudiéramos describirlo, y no es una descripción definitiva, definitivamente no es definitiva, pero pudiéramos decir que en términos del barrio, si en la vida se nos anda poniendo el tiempo chistosón, difícil, chistosón, apretado, como miembros de la iglesia, nos invita, ¿verdad?, el mismo catecismo a ir a revisar todo lo que muchos otros hombres que en realidad se dedicaron un ratito, ¿verdad?, como San Agustín, como San Juan Crisóstomo, a entender estos temas. O sea, nos dice, mira, si te anda yendo medio chistoso en la vida, te recomiendo que vayas y escuches a esta gente, porque algo tienen que decir, algo tienen que decir. Y en el 9 nos lo reitera y nos dice, y en realidad, o sea, hay momentos en los que hasta nosotros, los de casa, nos sentimos contrariados. O sea, no solamente tú, sino ahora sí que la parte, ¿cómo se puede decir? La parte que dirige, o sea, no solamente es para los, ahora sí que el catecismo del hogar, sino también los obispos, los cardenales, el Papa, también se han sentido contrariados, y si se fijan también es un poco esperanzador, porque dice, si vas y digamos revisas esos momentos más difíciles, sales con una energía renovada también. Sales con nuevas energías, sacas energía como que sí, pues sí, ahora sí traigo como más vigor, pero es o sea, digamos que el vigor se puede alcanzar en o sea, en la comprensión de lo que es el concilio, que es una conversación difícil pero sincera. Porque eso es lo que es la distinción entre, digamos, sínodo, donde vamos todos más o menos con la misma idea, como con las mismas dudas, los mismos miedos, y tratamos de resolverlo. Y acá en los concilios pues ya sabemos que nos vamos a pelear. Que vamos a encontrar Venimos aquí a pero pelear. vamos a buscar cómo ponernos de acuerdo y en qué podemos coincidir. Y yo creo que entonces, así como lo acabas de explicar, Gerardo, Luis, el punto 10 no nos vamos a meter a explicar más, porque el punto 10 es el que cierra precisamente este apartado 2 del catecismo, del prólogo, porque ni siquiera hemos entrado ya de lleno, estamos en el prólogo todavía, que es vamos en el cómo segundo punto del transmitir prólogo. La fe es la catequesis, transmitir la fe es la catequesis. Y entonces el punto 10 cierra este apartado diciendo que no es extraño, dice, por ello, que en el dinamismo del Concilio Vaticano II, que el Papa Pablo VI consideraba como el gran catecismo de los tiempos modernos, la catequesis de la Iglesia haya atraído de nuevo la atención. El Directorio General de la Catequesis de 1971, las sesiones del Sínodo de los Obispos consagradas a la evangelización en 1974 y la Catequesis de 1977, las exhortaciones apostólicas correspondientes, Evangelium Nuntiandi de 1975 y Catequesis Tridente de 1979, dan testimonio de ello. Dice, las sesiones extraordinarias del Sínodo de los Obispos de 1985 pidió que sea redactado un catecismo o compendio de toda la doctrina católica, tanto sobre la fe como sobre la moral. Relación final, ahí hay una cita. Dice, el Santo Padre Juan Pablo II hizo suyo este deseo emitido por el Sínodo de los Obispos, reconociendo que responde totalmente a una verdadera necesidad de la Iglesia Universal y de las iglesias particulares. Fue un discurso que dio el 7 de diciembre de 1985 y el Papa dispuso todo lo necesario para que se realizara la petición de los padres sinodales. Resultado, el catecismo de la Iglesia Católica. Por eso este punto yo creo que no merece ni siquiera más reflexión. No, suena muy extenso,
Suena muy extenso, pero en realidad Pero lo sí, único sí. que está es dando ya, o sea, Razones dato. de cómo en el proceso, bajo el tiempo y los momentos, pues terminaron y culminaron en este catecismo, Con que este- es transmitir la fe con este tríptico. a través de la catequesis. Este pequeño Este pequeño tríptico de, tríptico ¿sabe cuántos puntos? De 1000, 8000. de 1000, 8000. Así es. Con eso terminamos el apartado 2 del prólogo y esperemos en el próximo capítulo de nuestro podcast entrar al apartado 3 del prólogo, que es fin y destinatario de este catecismo. Seguimos, nos vemos en el próximo episodio. ¿Les Tan, tan, parece tan, tan. si cerramos Con la oración, por favor. ¿Cuál era la que nos gustaba? El El del Magnificat. Magnificat. Así es. Así es. Y yo decía, la de proclama, la de proclama. El Magnificat. Así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Proclama mi Proclama mi alma alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a y a los los ricos ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como según lo lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos la próxima. Ay, se me hace que nos aventamos 2 horas.